Hola papá, ¿Qué tal, Demián? ¿Qué tal? muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de que nos comunicamos así de una vez, sin vueltas Sin tanta de vuelta. pasar. Sí, ¿verdad? Qué suerte. Perfecto. Esas cosas que permite esto, que decís, bueno, nos conectamos. Bueno, ping, en 30 segundos estamos conectados. Sí, bueno, a veces te acordás que doy vuelta a la pantalla y salgo al revés y esas cosas a veces me pasan. Pero ya lo tenés más dominado. Bueno, escúchame. Me quedé pensando un poco, y yo y mucha gente que escuchó algunas de nuestras últimas conversaciones, y me llegaron muchas preguntas sobre esto, sobre que hablemos un poco de crecimiento ¿Mm? personal, más que nada. Y lo definimos como expandir la frontera de uno, ¿sí? Basado en esta idea de que cualquier cosa que crece, en realidad, expande su frontera. Eso es lo que significa crecer, si lo tomamos literalmente. Me Y da, me da una, me da una mala impresión ponerme de pie para mostrarte mi panza de cómo ha crecido durante la cuarentena. Pero bueno, no es a eso a lo que nos referimos. pero lo podemos tomar como ejemplo. Ha expandido su frontera, es decir, llega más lejos que antes, ¿no? Sí. Ahora llego antes a los lugares. Claro, sí. Es verdad. Bueno, pero todas estas imágenes llega más lejos, llega antes, ocupa más lugar, tiene un rango mayor dentro de donde te puedes mover dentro de eso. Están todas bien, me parece, esas ideas, ¿no? Para pensar en lo que es crecimiento personal. Porque uno podría decir, incluso esto, ¿para qué tengo que crecer como persona? ¿Cuál es la ventaja del Ujú. crecimiento? Porque si no parecería que solo es una cuestión de una competencia, de un ranking, de que tengo que subir en el ranking, entonces tengo que crecer como persona. La verdad que si fuera eso no tendría mucha importancia. Me parece que la idea del crecimiento es que te permite mayor libertad, te permite más opciones, amplía el campo, el espacio en el que te podés mover cómodamente. Y para eso sirve crecer, se supone. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Alguna vez yo trabajaba mucho con mis grupos de terapia. ¿Por qué había que volverse adulto, no? ¿Qué ventaja tenía? Después de Mm, todo, ser inmaduro, depender de otros, dejar que otros te cuiden era tanto más cómodo, digamos. mm. ¿Para qué? Adquirir más responsabilidades, ¿para qué ganarse el propio dinero? ¿Para qué? Es Sí. decir, ¿para qué hacíamos todo este trabajo de volvernos adultos cuando eso era un cúmulo de malas noticias, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que se le dice a veces a los niños, ¿verdad? Se le dice, bueno, ahora disfruta ahora que eres niño, porque después cuando seas adulto y se vienen las responsabilidades y pareciera que se le Qué pinta a los horror. niños una perspectiva tremenda, y entonces, claro, uno dice, ¿cómo van a querer crecer así? Seguro Ujú. que no van a tener ganas de salirse de ese lugar si le pintamos que, ay, ojalá yo pudiera volver a tener tu edad, ojalá, qué lindo cuando era joven, qué lindo cuando era chico, qué lindo cuando era niño. Este, no sabemos pintarles muy bien por qué es mejor de verdad ser adulto. Bueno, pero sí sabemos cuáles son las desventajas. Claro, bueno, Y habría que admitirlas, ¿no? Quiero decir, todo por habría que saber supuesto. que ser adulto es hacerse responsable de todo lo que uno hace, dice, y todo lo que uno no hace y no dice. Mm. Sí, sí, Habría sí. que saber que ser adulto es dejar de creer en que el pensamiento mágico se va a ocupar de resolver todos mis problemas, Mm. porque el bien siempre triunfa. Sí, y responsable en el sentido etimológico de la palabra de responder, que quiere decir, al final eres tú quien va a tener que dar respuesta a los problemas de tu vida. No puedes esperar ya que venga nadie a resolver los problemas por ti. Puedes, por supuesto, pedir ayuda, puedes recibir ayuda, pero no puedes dejarlo en manos de otros. Ujú. Así que todas estas son desventajas, ¿no? Sí, está claro. Y algunas muchas que se me ocurren ahora, ¿no? Que posiblemente no mucha gente te va a querer dar cosas por nada,
como Claro, sucedía cuando eras joven. no te van a querer incondicionalmente, posiblemente. Y yo creo que de todas maneras esto es una buena noticia después de todo, ¿no? Claro, claro. Enterarse que el amor entre adultos no es incondicional no es una mala noticia, es una noticia. Mm. No sé si es una mala noticia. Me Sí, parece también que entre otras cosas porque significa que los amores que sí tenés, te los ganaste. sí, y te lo tenés que seguir ganando. Sí. Bueno, estamos de acuerdo. Hay un montón de cuestiones trabajosas o complicadas o desafortunadas de ser adulto o grande o de haber crecido. Pero debe haber Pero alguna vez, tiene que tener seguro. alguna ventaja, ¿no? Entonces, bueno, porque, digo, tiene que tener una ventaja porque queremos crecer, Ujú. aunque nos neguemos, por lo menos eso decimos, ¿no? Que queremos crecer como personas, que queremos desarrollarnos, que queremos ser nuestra mejor versión, todo eso que decimos. Bueno, me parece que estaría bueno pensar, bueno, ¿para qué? ¿Cuáles son las ventajas de ser adulto y de ser crecido? A mí me parece que una clarísima es que puedes decidir libremente, decidir sobre tus propias acciones. Me parece que es el disfrutar de esa libertad, me parece que es, no sé si es la única, es una seguro, la más grande. Mm. Me cuesta pensar en otra, la verdad, Sí, comparativamente, comparable, ¿no? La verdad, me cuesta mucho pensar que hay otra más. Me parece que esa es tan grande en todo caso, es tan importante en todo caso, es tan trascendente en todo caso, que me parece que esa es, ¿no? Ser libre, finalmente, ¿no? mm, Entendiendo por ser libre lo que ser libre significa, porque aquí está el otro problema, ¿no? La otra confusión, ¿no? Preguntamos a 100 personas, ¿se puede ser libre, absolutamente libre? Te dicen, bueno, absolutamente, absolutamente, sí, absolutamente. Absolutamente, sí, absolutamente. Dicen, no, absolutamente no, porque la libertad tiene sus límites, ¿no? Y a la gente le gusta decir que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro, mm, cosa que es mentira, que es una falsedad, porque la frase no dice eso, la frase dice literalmente tu derecho termina donde empieza el derecho del otro, que mm, no es lo mismo, pero se puede ser libre infinitamente. Y yo digo, la verdad que desde el punto de vista formal, la libertad tiene que ver básicamente con la capacidad para elegir. sí, Ser libre es eso. Ser libre es que la elección dependa de ti. mm. ¿Sí? Entonces alguien dice, bueno, pero no Sí, soy libre de como elegir. decía Octavio Paz, creo que decía que la libertad es un rasgo que se ejerce en la capacidad de elegir entre dos monosílabos, sí o no, Perfecto, y nada perfecto. más. Imposible mejor resumen que eso. Mm. Imposible. Entonces, la libertad es nada más y nada menos que la capacidad de elegir dentro de lo posible. Sí, claro. No poder elegir salir volando por la ventana no es no ser libre. Ujú. Sí, es no ser omnipotente. Claro, porque si no se confunde. Ujú. La gente cree que la libertad absoluta es igual a la omnipotencia. Y la omnipotencia no existe, y me alegro mucho que no exista, y yo no quisiera que exista y no quisiera que nadie la tenga, digamos, ¿no? Me Sí. parece muy peligroso hasta para uno mismo, ¿no? Ujú. Entonces no es lo mismo ser libre que ser omnipotente. Puedo todo lo que yo puedo, y hacerlo o no hacerlo depende de mí, ¿no? Sí. Y entonces empiezan después, cuando tienes esta conversación con la gente, empiezan a estar, no, pero un señor que está encadenado, encadenado en una torre secreta, olvidada, ¿no? Empiezan estos ejemplos, ¿no? Y la verdad es que uno podría contestar esos ejemplos y hacer el juego intelectual. Pero nos referimos a la libertad esta, a la libertad de todos los días, a la libertad Sí. cotidiana, a la libertad fáctica, a la libertad que somos capaces de conquistar. Y esa libertad, como bien decís, me parece, solamente se conquista a partir de la maduración, a partir del crecimiento como persona. Ujú. Porque, en todo caso, si ser libre consiste en elegir dentro de lo posible, y mis posibilidades se limitan a elegir entre un suéter marrón y un suéter verde, y eso es todo lo que puedo elegir porque no hay otras cosas,
bueno, caramba, ¿no? Eso no es una Es libertad muy... pequeña, Sí, sí. claro. Entonces, sí, si bien es cierto que me parece, estoy de acuerdo con vos que, por supuesto, no hay posibilidades infinitas y esto no te deja, no es que no sos libre porque no tenés cualquier posibilidad al alcance de la mano, sí el crecimiento, la maduración, aumenta tus posibilidades, aumenta el campo sobre el que podés decidir. Por eso decimos, expandís tu frontera. Antes podías llegar hasta aquí, podías decidir en este campo, y si creces, llegás hasta aquí y puedes decidir en este campo que es más grande y amplía tus posibilidades. Me parece que el ejercer esa libertad es suficientemente interesante, suficientemente rico como para anhelar crecer. Bueno, últimamente se puso de moda el tema de la zona de confort, ¿no? Sí, Y la zona de confort es esto también, ¿no? Digo, totalmente. expandir una frontera que antes no la tenías también es abandonar tu zona de confort, quiero decir. Mm. Y a veces para transitar espacios no demasiado confortables, ¿no? Bueno, siempre que expandís tu zona de confort, al principio ese espacio que queda no es tan confortable. Yo creo que lo que sucede es justamente que si creces, ese espacio que antes no te era tan confortable, te, te acomodás, aprendés a manejarte ahí y empezás a estar confortable ahí y expandiste tu zona de confort. Y por supuesto, así sucesivamente. Lo cual nos lleva a una pregunta que era una de las que había aparecido entre la gente que vio algunos de nuestros videos, que decía, bueno, ¿hasta cuándo? Algunos decían, ¿hasta cuándo se puede crecer? Y otros decían, ¿hasta cuándo hay que crecer? Bueno, como ya con como si fuera un mandato, ¿no? Hasta se puede hacer infinitamente este crecimiento, tiene un límite y habría que hacerlo infinitamente. ¿Sería deseable eso o en algún momento uno que dice, bueno, ya está? Alguna vez cuando yo era más provocativo, inventé una teoría que la llamé la teoría de los planos superpuestos. La teoría de los planos superpuestos dice, más o menos así, si me permitís que te la recuerde, porque alguna vez hablamos sobre eso, dice que todos vivimos en un plano, ¿no? En un plano, que tiene sus límites, es el límite de nuestros movimientos. Nos movemos hasta acá, nos movemos para allá, nos movemos para acá. En este plano vivimos y en este plano está todo lo que sabemos y conocemos. Sí. La primera vez que tomamos conciencia de nosotros mismos, irremediablemente nos sentimos un piojito, una pequeña y minúscula microscópica partícula en el ángulo izquierdo inferior del plano en el que está, ¿no? Y vemos gente que recorre otras partes del plano y decimos, algún día podré yo llegar a eso, ¿no? Mm. Y pensamos y soñamos en ver qué hacer para poder crecer dentro de este plano. Esto es escalar dentro de este plano. Esto es llegar a este hipotético triunfo máximo, que es el ángulo superior del plano, ¿no? El ángulo superior derecho del plano, ¿no? Como si fuera en una escalera así. Mm. Siempre digo que uno crece en este camino, pero que no crece linealmente, ¿no? Que escala 2, baja 1, escala 3, baja 2, escala... Porque no hay que pretender escalar tanto, porque a veces uno se resbala, y si escaló de golpe se cae hasta el principio, cosa que no conviene. Pero creo que lo que se va dando en la vida para todos los curiosos, para todos los exploradores, para todos los interesados, para todos los que de verdad tienen deseos de crecer y de asumir esa responsabilidad, cada uno de nosotros va creciendo en ese plano, progresivamente. Algunos crecen más rápido, otros crecen más lento, pero todos vamos creciendo. Hasta que, en algún momento, antes o después, llegamos allá arriba y a la derecha, el máximo que uno puede llegar a crecer en este plano en el que vive. En ese momento pasan cosas increíbles, ¿no? Los otros, los que todavía no llegaron a ese lugar, te admiran y te aplauden y te piden consejos y te consultan y te preguntan, ¿cómo hiciste? Y vos, sin modestia, con realidad decís, no, bueno, fue natural, ¿no? Uno va creciendo y llega hasta acá. No, no, dinos cómo, cuál es el camino. Y te das cuenta que no puedes darle el camino, que le puedes decir, bueno, no sé, vean, exploren, aprendan, investiguen, ¿no? Y así van a estar llegando a donde ustedes quieran, ¿no? Pero lo más interesante es que por un rato te agarra la vanidad de ser aplaudido y admirado por los Mm. demás. Y entonces todavía te estiras un poquito para ir más arriba todavía en el plano, para llegar a la puntita superior.
Y decía yo, en esta teoría de los planos superpuestos, que ahí, cuando llegas ahí, y no antes, descubrís que ahí hay una puerta. Una puerta que no se veía antes de llegar ahí al tope del plano. Mm. Y que si empujas esa puerta, te das cuenta con sorpresa que esa puerta conduce a otro plano tan grande como el que dejaste. Un plano enorme que sigue a este. Pero te das cuenta de dos cosas. Primero, te das cuenta que esa puerta no tiene picaporte del otro lado. No se puede volver. Quiere decir que no se puede volver, que no se puede descrecer, que no puede volver atrás. Eso te asusta un poquitito. De la segunda cosa que te das cuenta inmediatamente es que le decís a los demás, venga muchachos, que acá hay otra puerta, se puede seguir creciendo. Y los demás, que no llegaron ahí todavía, le dicen, ja, 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 ja. Sí, sí, qué gracioso. Mm. En realidad, no pueden creer que esto es. Y entonces, mal que mal, te das cuenta que si pasás, no vas a poder volver. Y hay algunas cosas que van a quedar en el plano anterior. Cuando finalmente te decidís a pasar, te pasan otras dos cosas no demasiado agradables. La demás, la primera, los demás pueden seguir haciéndote preguntas, pueden seguir aplaudiéndote, pueden seguir admirándote, pueden seguir consultándote, pero son pocos los que te comprenden a vos, de los que quedan del otro lado, porque estás en otro plano. Y no es que estés en otro plano porque sos genial, estás en otro plano porque has crecido, la evolución te ha llevado, y ahí hay una puerta que los separa. El que ha pasado está de un lado, el que no ha pasado está del otro, y esos otros van a poder comprender algunas cosas cuando estén en este plano, así como vos recién ahora podés comprender algo de algunas personas que ya han pasado en este plano y que antes no comprendías. Y la segunda cosa que te pasa, o sorpresa, es que en el nuevo plano otra vez te sentís un piojito, otra vez te sentís un microbio con todo un campo por recorrer. Mi teoría de los planos superpuestos dice que después de este segundo plano hay un tercero, después del tercero un cuarto, después del cuarto un quinto, después un quinto un sexto, y así infinitamente. Que cada vez que llegas al punto máximo de un plano, se abre un nuevo plano que podrías recorrer y explorar hasta llegar al máximo de ese plano y así sucesivamente. Sí. Entonces ahora la pregunta que haces me suena muy, muy gráfica con este esquema metafórico, ¿no? ¿Hasta dónde seguirá la puerta? Sí. Tengo una pregunta antes de pasar a esa pregunta. Porque yo creo que he tenido alguna vez esa experiencia de, bueno, en algún momento me siento como que, bueno, me sentí, bueno, llegué a algún lugar, estoy bien así en algunas cosas, bueno, la verdad que esto está bien, y después crecer un poquito más y sentir, no, la verdad que no tengo, la verdad es que saber no sé nada, en realidad me siento que tengo todo para aprender, que estoy algo bien, esta sensación que decís, que describís de estar en un vértice superior y sentir que más o menos estás bien a sentirte otra vez, ¿no? ¿Esa es una puerta voluntaria que hay que pasar o el hecho de simplemente, si creces un poco más, te caes al otro plano sin darte cuenta y es inevitable que si te distrajiste y creciste un poco más porque te entusiasmaste, porque sos curioso, porque Para, sos explorador, para no hay ponerlo en otra que términos, pasarte de plano? para ponerlo en términos concretos. Yo hacía guardias médicas en el Instituto de Cirugía de Aedo, cuando todavía los estudiantes de medicina podíamos hacer guardias. Mm, Y en las guardias también había escalafones, las guardias no médicas. sí. Eras médico de guardia, practicante, en realidad, Ujú, vulgarmente llamado perro de la guardia, y te ocupabas de hacer todo lo que ni los médicos ni las enfermeras querían hacer, porque estabas ahí para eso y para aprender, y nadie se quejaba. De ahí pasabas a ser practicante de guardia, lo que ya no hacían todas las noches, solamente algunas noches y otras no. Eras ujú, un escalafón más, eras un practicante residente, por llamarlo de alguna manera. Todavía no eras médico. De ahí eras practicante menor, esto significa en cada guardia había varios practicantes y solamente 3 practicantes menores, que eran casi los que llevaban adelante la organización administrativa de la guardia, y un practicante mayor, que era jefe de practicantes, y que es el que ordenaba quién hacía cada cosa, le ordenaba a los practicantes menores, etc. El día que te recibías de médico, pasaba algo increíble. Cuando te recibís de médico y sos practicante menor, en aquel entonces ya no podías seguir siendo practicante. mm,
porque el practicantado era para los no médicos, no para los médicos. Así que dejabas de ser practicante mayor, que era jefe de la guardia, y si conseguías quedarte en la guardia, eras el último perro de los médicos de guardia. Mm. Literalmente, el último perro. Y eras el que hacía todo lo que los médicos no querían hacer, todo lo que los médicos no les interesaba hacer. Mm. De un día para otro, habías pasado de ser el más aventajado de los estudiantes a ser el más atrasado de los avanzados. Mm. Sí. Claro que uno podía dejar la guardia y no aceptar eso. Claro que uno podía no transitar ese espacio, pero tenías que elegir un camino de todas maneras, y ese camino se había terminado ahí. Para poner en el ejemplo metafórico, yo creo que si uno se queda en el plano, empieza a apretarle el pecho. Mm. Si uno se queda sin avanzar, empieza cada vez más a dolerle el cuello, porque tiene que agachar el cuello para poder caber en el plano en el cual ya no cabe, la verdad. Me Sí. parece que sí, hay algunos casos donde el pase se da automáticamente, y hay otros donde uno trabaja Mm. para poder abrir la puerta y pasar, buscando alguna ventaja que quizás haya en el plano siguiente. Claro. Y me parece que también tiene que ver mucho con la voluntad. Pero contestando eso, que no sé si te contesté, Sí, sí, la sí. pregunta es, ¿cuál es el must, el se debe? ¿Hay que seguir recorriendo planos siempre, infinitamente? Cuanto más planos hayas abierto, mejor. La verdadera vida realizada de un hombre de bien se basa y se mide por cuántos planos sigue abriendo infinitamente, infinitamente, infinitamente hasta el día de su muerte. No, seguro que por cuántos planos no, porque tampoco se puede andar contando los planos, porque no hay un orden de planos, ni serán la misma cantidad de pasajes No, para cada es uno. Así que no, bueno, está bien, no importa, digo, como si hubiera la cantidad de planos definidos, cuanto más mejor. No, estoy seguro que cuanto más mejor, no. Ah, me parece que, a mí me da la impresión de que, esto que dijiste recién, si en algún momento no pasas más de plano, no pasa eso que te empieza a apretar el techo, no pasa eso que eh, ya no puedes crecer y si no puedes crecer te empieza a quedar un poco pequeño. Me da esa impresión. Al principio diría como que, bueno, indefinidamente eso. Pasar de planos indefinidamente. Pero digamos que hay un proceso y un trabajo personal para poder seguir creciendo. Sí, Un poco sucede automáticamente y otro poco no. no, es Un poco, verdad. un Más, poco son más las no. experiencias que... ¿Perdón? Más que no que sí, diría yo. Más que no sucede naturalmente que sí. Bueno, pero yo tengo 70 años. Yo digo, supongo yo que podría yo ocuparme de trabajar un poco en algunas áreas y en algunos aspectos para crecer. Y estoy seguro que si me ocupara de eso atentamente durante los próximos meses o años, seguramente me acercaría mucho más a un cambio de plano, siguiendo con la metáfora. Sí, Pero si yo no hago eso, este cambio de plano se da a dar solamente por aquellas experiencias que acumule por el simple hecho de vivir, que no es poco, digamos, ¿no? sí. Pero quizás no llegue a la necesidad de cambiar de plano si no me ocupo de esto. Mm. Pregunta entonces sería, ¿es necesario que uno viva permanentemente ocupándose activa y conscientemente de seguir creciendo? ¿Hace falta seguir creciendo infinitamente? Uno puede decir, ok, estoy bien acá, la verdad que me siento cómodo. Esta libertad que tengo con estos muros o con estos planos son suficientes, no necesito más, si en algún momento necesito más me ocuparé cuando lo necesite. Vitus Drescher, el biólogo alemán, que tiene esos libros escritos sobre vida animal que son maravillosos, dice una frase que a mí siempre me impactó y me hace ahora plantear esto y me acuerdo, ¿no? Dice, los seres vivos siempre están creciendo o envejeciendo. Mm. Y no hay otra posibilidad, no hay nada en el medio. O creces o envejeces. Mm. Y esto desde el punto de vista físico de los animales y de los seres vivos es absolutamente cierto. Sí. Cuando llegas a los 28 años, digamos, tu cuerpo deja de crecer biológicamente, se puede fortalecer un músculo, pero deja de crecer y empieza lentamente, muy lentamente a envejecer. Mm. Pero lo interesante es que desde el punto de vista mental, cerebral y intelectual, esto también es así. Entonces, si esto es así, podríamos pensar que el ser humano está creciendo o envejeciendo y que si te dedicas a no crecer, vas a envejecer.
Bueno, está bien, pero es interesante también pensar que ahora, no sé si sabes esto, eh, hay investigaciones modernas que últimamente han encontrado que el envejecimiento no es algo que está como instalado ya en nuestros cuerpos. Que el envejecimiento es un fenómeno que sucede, que por ahora es inevitable, pero que no es intrínseco. Las células no están programadas para envejecer, ni el cuerpo es programado para envejecer. Lo que pasa, vamos a decirlo así brutalmente, es que se va rompiendo de a poco. Pero no es que está diseñado para envejecer, ¿no? Es como, no sé qué te puedo decir, como un equipo de música. El equipo de música, efectivamente, bueno, va envejeciendo y se va rompiendo, pero no está diseñado para eso. Podría durar eternamente. Entonces se piensa, de ahí hay un montón de investigaciones para el alargamiento de la vida humana y todo esto, se piensa que se podría detener el proceso de envejecimiento, o por lo menos se podría reducir muchísimo. ¿Sí? Eh, si eso es así, parecería interesante también pensar que mentalmente también podría ser que si uno se dedica a, a cuidar lo que tiene, digamos así, a no dejar que eso se rompa, a no dejar que se oxide, podría mantenerse en un nivel sin tener que estar creciendo y que tampoco sea envejecer y que eso, en el sentido de que se deteriore. Bueno, hay un montón de neurólogos en el mundo que dicen que la prevención del Alzheimer y del deterioro de la demencia senil se da manteniendo activo el cerebro. Ujú. No, bueno, Gracias eso no hay ninguna duda de eso. Sí. por eso. Y esto es lo mismo, ¿no? De alguna manera, entrenar, practicar, hace crecer a tu cerebro y entonces tu actividad va a permitir que no envejezca, en ese sentido que hablamos del envejecimiento, ¿no? Ujú. Ahora, de todas formas, digo yo, me parece que puede haber un momento donde uno acepte el crecimiento de lo que significa la vida, pero no esté buscando afanosamente este crecimiento para poder llegar más lejos, para poder expandir más su frontera, digamos. Me parece que es válido también que uno encuentre un lugar donde está cómodo, donde se siente confortable, donde no se siente obligado a seguir creciendo para expandir más la frontera, para llegar más lejos, quiero decir, ¿no? Mm. Me parece a mí que a veces no. Tomando no. esta idea de la teoría de los planos superpuestos, un indicador muy claro de que uno podría eh, necesitar crecer es que sienta su libertad constreñida, de alguna manera, que Claro, sienta que no se puede mover ampliamente y con comodidad como le gustaría. Eso sí es un indicador que debería ejercitar en expandir su frontera, que debería crecer, que tenés que ampliar tu rango de movimiento. la historia de si hay que seguir siempre adelante o no hay que seguir siempre adelante depende mucho de desde dónde estés mirando la situación. Mm. Hace muchos años yo le decía a mis pacientes, cuando hablábamos de por qué la adolescencia se había prolongado tanto, yo decía que la adolescencia dura un tercio de la vida. Cuanto más se prolonga la vida, más se Mm. prolonga la adolescencia, digamos, ¿no? Claro. Y me parece a mí que eso es verdad. Y entonces casi siempre me preguntaban, ¿cuáles son los tercios estos? Y entonces yo decía, es como sacarle fruto a un terreno. En el primer tercio tenés que ocuparte de preparar el terreno. En el segundo tenés que ocuparte de hacer crecer las plantas. Y en el tercero te tenés que ocupar de cosechar. Y si no cosechas en el tercero, entonces ¿para qué plantaste? Sos un tarado, digamos, si no te ocupás de cosechar. Hiciste todo esto para cosechar y no cosechaste. Entonces siempre me pareció a mí que esto fomentaba la idea de poder llegar a un lugar, a lo que alguna vez llamaba tercera edad, y que yo llamaría el tercer tercio, donde ya no deberías estar tan pendiente de sembrar o tan pendiente de hacer crecer, y deberías estar más pendiente de cosechar, ¿no? De cosechar. Lo que a mí me pasa cuando te escucho es que si bien lo entiendo, también digo, por un lado me gustaría ir poder cosechando en la medida que voy sembrando también. Que te digo, plantar alguna plantita que florezca o que dé frutos un poco más rápido como para no tener que solo esperar a disfrutar y a cosechar al final de la vida, ¿no? Y Ujú. tampoco me siento, no me gusta mucho esa idea de que el último tercio es solo para cosechar, porque digo, me parece que hay un montón de gente, y te veo a vos y también lo pienso, que estás para sembrar y seguir sembrando cosas y haciendo,
cosas que produzcan y que no son solo que, bueno, listo, ahora te quedás, cosechás y disfrutás lo que te viene pasivamente. No, me parece que también puede haber un montón de riqueza en lo que se puede y lo que personas en cualquier tercera vida pueden ir sembrando aún en ese momento. Que me pasa un poco Sí, eso, aunque entiendo esta idea de, bueno, en algún momento también está bueno poder cosechar, digamos, decir, que no esté la obligación de necesariamente tener que sembrar. es que quizás esa siembra sea más como un juego, como una ocupación, pero no es el foco. En todo caso, quizás el gran problema es pensar que siempre tengo que estar produciendo más y más y más y Eso más y sí, más y más, claro, estamos de acuerdo. en lugar de disfrutar de eso, ¿no? Disfrutar de eso, ¿no? Pero bueno, la verdad, seguramente, hijito, esto tiene que ver básicamente con algo que nos diferencia y que nos va a diferenciar siempre, Mm, que te llevo 30 años. mm. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si dentro de 30 años no vas a pensar como yo? Porque hace 30 años yo creo que pensaba como vos. Entonces, no podré saber nunca si esto es una evolución natural de edad, Mm. o es que de verdad, en esta zona de poder sacarle el gustito y el disfrute a todo lo que he sembrado, yo lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Muchísimo, digo. Mm. Y me parece a mí que yo homologo esto cuando alguien me dice, bueno, y doctor, ¿por qué no ponemos una clínica del doctor Bucay? Yo digo, no, no, eso no. Bueno, claro, porque eso no te interesa para ¿Entendés? nada, Claro, está bien, pero claro, quiere decir que de verdad que no. otras cosas que sí te interesan sembrar y que de hecho vas sembrando, y podría nombrarte algunas que vos seguís sembrando, y lo que pasa que, bueno, por ahí vas sembrando y cosechando, quizá indistintamente, quizá también a veces No, piensas, no, pero es verdad esto de que dejar de tener la empresa de agricultura, nada impide que uno disfrute de plantar la lechuga en el fondo de tu exacto, casa. exacto, en la siembra también hay disfrute de alguna manera, ¿no? No está tan clara esa división de el trabajo y el placer, ¿no? Como si fueran dos cosas, tenés que hacer cosas para después poder disfrutar de los frutos de esas cosas. No, hay veces donde hacer las cosas tiene en sí misma su disfrute, está en el hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Dicen que un día murió un hombre y de repente sintió que una mano lo llevaba hacia arriba y lo hacía llegar a una nube blanca donde se aparecía un señor vestido de blanco, bajito como el enanito de la serie esa de Llegando al Paraíso, o Visita al Paraíso, no me acuerdo cómo se llamaba. Crucero del amor. eh, No, 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 era sí, la isla de la fantasía. Bueno, no puede importa, ser que sí, la sí. isla de la fantasía. Entonces llega ahí, aparece un señor bajito, vestido de blanco, que le dice, bienvenido, esta es tu morada final, te voy a llevar a tu habitación que tenés asignado. Dice, ¿para mí? Dice, sí, para ti. Y entonces lo lleva hasta una habitación, no muy grande, ¿no? Una habitación de 4x4, pero no hay nada en la habitación, nada. Es como una caja. No hay ni ventanas, ni muebles, Mm, ni patos, no hay nada. Dice, pero acá voy a tener que vivir. Dice, sí, acá. Dice, pero acá no hay nada, ¿cómo voy a vivir acá? Dice, ¿qué quisieras que haya? Le pregunta. Dice, bueno, para empezar me siento asfixiado, me gustaría una ventana. ¿Una ventana que dé a dónde? Y una ventana que dé a un lago con unas montañas. Dice, pensá en ella. Y él piensa y se aparece. mm, Aparece ahí la ventana un lago y una montaña. Dice, uy, increíble. ¿Y con qué más puedo hacer aparecer? Lo que quieras. Y si tengo hambre, dice, bueno, pensá en una mesa, pensá en 2 sillas y pensá en la comida que quisieras comer. mm, Y él piensa en milanesas a la napolitana, que es lo que más le gusta en la vida. Y ahí aparece un plato de milanesa napolitana. Y si quiero dormir, ¿en dónde querés dormir? En una cama, cómoda, pensá en ella. Y cuando quiero que desaparezca, desaparece. Deja de pensar en ella y se va a desaparecer. Y así, dice, ¿y yo puedo pensar lo que quiero va a aparecer? Dice, sí. ¿Y esto es para mí? Dice, sí, es lo que te has ganado. Y siempre va a aparecer todo lo que yo quiero. Claro, si tenés algún problema, pensá en mí y yo voy a venir para ayudar. El tipo no puede creer, ¿no? Y no tenía una buena imagen de su vida. No le parecía que había sido tan bondadoso como para merecerse una cosa como esta, los sueños soñados de la vida por venir. Sin embargo,
ahí estaba. Y durante varios días él estuvo haciendo aparecer y desaparecer cosas que le gustaban, comidas, muebles, cuadros, ventanas que daban a diferentes lugares. Era increíble la capacidad infinita de su pensamiento para crear cosas para hacer más hermoso el lugar donde estaba. Y de repente un día dijo, en este rinconcito me gustaría tener un poco de tierra. Y entonces pensó y apareció un cuadradito de tierra ahí. Y acá, dijo, voy a plantar tomates y lechugas. Voy a hacer una ensalada de lechuga con tomate cosechada por mí mismo. Así que pensó en las semillas del tomate, y pensó en las herramientas para el tomate, y pensó en la regadera para regar, pero no aparecieron ni las semillas, ni las herramientas, ni la regadera. Qué raro, pensó de nuevo y no aparecieron, no hubo caso. Entonces pensó en el que no se había recibido, entonces vino el señor bajito, su amo de llaves, y le dijo, mire, me está pasando esto, esto y esto, y no puedo conseguir que aparezcan las semillas. Y dice, ¿pero para qué quiere eso? Y porque quiero sembrar unos tomates y unas lechugas. No, usted puede tener tomates y lechugas, no hace falta que lo siembre, lo puede pensar, y ya con eso van a aparecer. No, dice, pero no tiene gracia. Yo quiero hacerlos con mi trabajo, yo quiero ponerle trabajo yo y que aparezcan y comérmelo, que sea producto de mi trabajo. Dice, ¿trabajo? No, acá usted puede cumplir sus deseos, pero acá no hay trabajo, no se puede trabajar aquí. Dice, pero no voy a poder trabajar nunca en nada. Dice, no, puede pedir lo que quiera, pero no tiene que trabajar. Y entonces le dice el tipo, pero eso de no poder trabajar nunca es un infierno. Y el otro le dice, ¿usted dónde se cree que está? Está buenísimo. A mí me parece que ciertamente quizás tenga razón, ¿no? Quizás dedicarse solo a cosechar en algún momento puede volverse un infierno, ¿no? Y quizás no tenga nada que ver, ¿no? Pero me parece y se me ocurre que quizás alguna de las cosas que nos han pasado en los últimos tiempos y que nos han angustiado tanto es que algunos no han podido ni siquiera tomar. Sí, me encantó. Estoy completamente de acuerdo. Me abrió una puerta. Buenísimo. Nos vemos. Nos vemos Chao, pronto. hermano. Chao, papá. Chao, Viquito. Chao, querido.